Bueno, continuamos con ITIL y vamos a ver gestión de cambios. La gestión de cambios es el proceso para realizar todo lo que tenga que ver con mejorar la infraestructura, solucionar errores, desarrollar nuevos servicios, o algo que tenga que ver con algún requerimiento legal que que deba cumplir la organización. Entonces, esta organización de servicios se va a tener que modificar, con lo cual vamos a ver qué cuestiones tienen que tomarse en cuenta para gestionar ese cambio. Bueno, en principio hay un gestor de cambios, ¿sí? La persona que va a ser el responsable de esos cambios, pero generalmente para hacer un cambio esa persona va a necesitar asesores. Algunos asesores pueden llegar a ser asesores financieros, otros comerciales, otros van a tener que ser asesores de infraestructura, para ver si la infraestructura es recomendable hacer el cambio en la infraestructura que se necesite, etc. Por otro lado, puede que haya cambios que haya que hacer de urgencia. Surge algún incidente o algún problema, más que incidente, en la infraestructura del que estamos brindando servicio, y bueno, hay que salir rápido a solucionarlo, por lo tanto puede haber un consejo asesor de cambios de emergencia. Bueno, este es más o menos el flujo que sigue el proceso. ¿Quién era el que hacía la RFC? A ver si se acuerdan. Gestión de problemas. La gestión de Problemas. problemas, sí. Esa es una de las encargadas de hacer la RFC. ¿Cuándo hace qué cosa? ¿Cuándo qué? Investigar las causas de algún incidente o de algún problema. Claro, cuando ve que hay muchos incidentes que son reiterativos, investiga esas causas y entonces hace un pedido de cambio para que eso no se vuelva a dar. Bien, entonces hay un registro de ese cambio y hay un análisis, un filtrado. Se ve si es un cambio que hay que hacerlo de manera urgente. Si no, se clasifica, se analiza lo que hay que modificar. Puede que no sea aprobado, a lo mejor el costo que genera ese cambio no justifica el cambio. A lo mejor las alternativas que propone el cambio no son viables, entonces, digamos, no se aprueba ese cambio, y estaría el Consejo Asesor de Cambios trabajando. Si la cuestión, si se aprueba, se planifica la implementación, se testea la modificación que hay que hacer. Si ese test tiene éxito, se implementa. Si no tiene éxito la implementación, hay un plan de retirada, y obviamente si no tienen éxito los tests, se vuelve. Después hay una revisión post-implementación, que es esa revisión que aparece ahí, que ¿quién la hacía? ¿Quién la hacía? ¿Se acuerdan? ¿Quién hacía la revisión post-implementación? Hola. ¿La de problemas no era también? También. RFC la manda la gestión de problemas, envía, y la revisión post-implementación también, porque el que va a corroborar que ese RFC se haya podido hacer.
o que resuelva el problema que querían resolver, la gestión de problemas. Bien. Si tiene éxito, entonces se cierra esa RFC. Si no tiene éxito, habrá que hacer alguna modificación. Si esa revisión post-implementación no da, habrá que hacer alguna modificación. Bien. Entonces, el proceso, ¿cómo sigue? Esa RFC, ¿sí? Solicitud de cambio, se registra y se acepta, se clasifica, se aprueba y planifica, se implementa, se evalúa y se cierra. Obviamente todo eso tiene relación con la gestión de problemas y con la CMDB. Habíamos hablado de lo que era la CMDB. ¿Se acuerdan lo que era la CMDB? Conjunto La base mínimo del básico de conocimiento. datos. No. Sí, era la base donde estaban todos los elementos de configuración. Los elementos de configuración. ¿Y qué era un elemento de configuración? Y estaban definidos por puesto de trabajo, por sectores, los equipos que iban a tener, las computadoras y todo eso. Ahí les anoté lo que significa en el chat. Bueno, obviamente, si hay un cambio, todas las otras gestiones se tienen que enterar de ese cambio. No solamente la gestión de problemas, que era la que, digamos, hacía la revisión por implementación, sino que la gestión de incidentes se va a tener que enterar. ¿Por qué? ¿Qué pasa ante un cambio? Y ese incidente que era recurrente se supone que debería desaparecer. ¿Y O qué hay una puede pasar nueva con guía un de cambio? seguimiento. ¿Qué puede pasar cuando hay un cambio? O surgen nuevos incidentes con respecto a eso. Pueden surgir nuevos incidentes con el cambio que uno puso en funcionamiento. ¿Está? Entonces, como pueden surgir nuevos incidentes, la mesa de ayuda, digamos, ¿se acuerdan que decíamos que la mesa de ayuda apenas entraba, tenía que tener alguna intranet o algo que le dijera eran las novedades? ¿Sí? Tenía que estar capacitada enseguida de las novedades. Bueno, una de las novedades que va a tener es, se implementó tal cambio, cuidado, ¿está? Porque pueden llegar a venir incidentes. Y de esos incidentes, si son reiterados, ¿qué les parece que habrá que hacer según lo que dijimos antes, según esto que estaba acá Y identificado? el plan de retirada. El plan de retirada, exactamente. Vamos a tener que poner en funcionamiento el plan de retirada, porque si llega a haber muchos inconvenientes, eso es lo que puede llegar a pasar. ¿Está? Que haya que volver para atrás la versión porque algún inconveniente o algo estuvo mal hecho. ¿Está? La gestión financiera también se tiene que enterar de continuidad de servicio, de disponibilidad, de capacidad, dependiendo del cambio, van a tener que ser informadas. Vamos a suponer que se generó un nuevo servicio, entonces la gestión financiera va a tener que saber cuánto cuesta ese servicio, etcétera, etcétera, habrá que hacer el cálculo. ¿Está? La gestión de niveles de servicio también se tienen que enterar si hubo un cambio que repercute en una mejora del servicio, y entonces va a tener que modificar los acuerdos de nivel de servicio que tiene vigentes, etcétera, etcétera. Bien. Y acá tenemos, como en todos los procesos, los índices de medición de performance. A ver si lo leen y los entienden, y los que no entiendan, los explicamos. Léanlos un cachito. Profe, una duda. Sí.
Todos los KPI, o sea, la cantidad de cambios, la cantidad de reuniones, ¿en qué periodo de tiempo? ¿Eso quién lo determina? ¿Cómo? ¿Quién, o sea, por ejemplo, en cantidad de cambios solicitados, cantidad de Sí, reuniones, sí. quién determina en qué tiempo? ¿En un periodo de un año, un Ah, periodo no. mensual? Generalmente es mensual. Sí, esto va a depender de la organización. ¿Eh? Si es una organización que brinda muchos servicios, será mensual, si no bimestral. Eso va a depender de la organización. ¿Es de la organización o del el gestor de cambios? La persona encargada de los cambios y así con cada gestión. No, ¿O es de más arriba? es más arriba Ok, porque como esto es estratégico, eh, está bien, está bien. la lógica sería que todos los KPI yo los tomara en en el mismo tiempo, qué sé yo. Si tengo gestión de incidentes, ¿sí? ¿Cuántos incidentes mensuales? ¿Sí? Como Sí, para sí, comparar. Y entonces puedo comparar con cambios mensuales, con los cambios, está bien. ¿tá? O con los problemas que pueden llegar a verse derivados de esos incidentes. ¿Está bien? Perfecto. Profe, tengo una duda. Ah, ¿Qué es un back-outs? ahí está. Estaba Retirada, ¿no esperando que me es? preguntaran eso, no sé por qué no me lo preguntaban. El plan de retirada, cada cantidad de veces que tuve que volver para atrás. O sea que implementé algo y tuve que volver para atrás. Profe, en el cuarto, de arriba para abajo, o sea, Uno, dos, ¿cómo tres. se mide el impacto de un cambio? Porque la prioridad, sí, alta, media, baja. Pero el El impacto, número de ¿cómo lo cambios medí? clasificados, realizados clasificados por impacto y prioridad, y el impacto que haya tenido, a ver, eh, no recuerdo bien, y si me equivoco después les digo. Eh, yo hice un cambio porque no había no tenían buena señal los clientes de tal zona, ¿sí? Entonces, ¿a cuántas personas, o cuál fue el impacto? Sería a cuántas personas alcanzó ese cambio, o cuántos incidentes se resolvieron por ese cambio, ¿tá? A eso le llamamos impacto. A ver, ¿por qué? Porque yo tendría que definir, a lo mejor de una lista de X cantidad de cambios para hacer, cuáles tendrían prioridad. ¿Cómo lo voy a categorizar por prioridad? Y prioridad puede tener algo que sea muy costoso, ¿sí? O que abarque a muchas personas, o incidentes. ¿Se entiende? Sí, Bueno, también podrían ser procesos, ¿no? Si uno tiene un cambio muy grande, eh, puede ser, o sea, cuando uno, habría que analizar cada situación, ¿no? Pero imagínate que el análisis de impacto puede llegar a venir hasta de decir, bueno, agrego una nueva tabla al sistema, quiero saber cuántos procesos del sistema van a estar afectados por eso. claro. Entonces, también te sirve para ese lado, ¿no? Bueno, ¿estamos? Bien, vamos entonces a la gestión de configuración y activos de servicio, que es otro de los procesos que teníamos como procesos fundamentales que íbamos a ver. Bien, la idea sería llevar el registro de todo lo que hay en la infraestructura, configuración y las interrelaciones. No es nada más ni nada menos que la gestión de la base de datos de configuraciones que habíamos dicho antes, la CMDB. Con lo cual, yo voy a tener que buscar la forma de que cada vez que haya un cambio, sí,
que haya un cambio en la infraestructura, esa CMDB esté actualizada, con todos los CI o los elementos de configuración involucrados. ¿Está? La idea sería también que cada vez que voy a hacer algún cambio, o que la gestión de, vamos a ver la mesa de ayuda, por ejemplo. Tenemos la mesa de ayuda que está interactuando con algún cliente que tiene un incidente, o con algún usuario que tiene un incidente. Y entonces, ese usuario que tiene un incidente tiene elementos que está utilizando y que ese empleado de mesa de ayuda tiene que conocer instantáneamente. Bueno, entonces tiene que interactuar esa CMDB con esa gestión. Con la de problemas pasa lo mismo, con la de cambio pasa lo mismo, con la de versiones y despliegue pasa lo mismo, que no la vimos, pero sería lo que se utiliza cuando haces un cambio para versionar. Yo les había pedido que ustedes miraran, además de esto de arrancar con el pequeño parcialito, que ustedes buscaran herramientas de tickets. ¿Buscaron? Sí. Bien. ¿Y qué me pueden decir? Ejemplo, nombre de software o Características. Características. A ver si en alguna de esas que buscaron, ¿tiene relación con la CMDB? Sí, muchos decían que, por ejemplo, cuando ya te llega en el ticket aparezca la configuración que tenga el equipo del usuario, así el flaco que lo va a resolver no tiene que ir buscando sistema por sistema. Perfecto. ¿Cuál era esa? No sé, era una de las características comunes que decía que tenían que tenerlo. No Bueno, decía el ¿cuáles nombre. buscaste? ¿Cuáles buscaste? Ponela en el chat. ¿Cuáles fueron las herramientas que pudiste buscar? Profe, Waiting. Ah, sí. yo vi también, por ejemplo, que a cada incidencia se la clasifica con una prioridad para atender a la de mayor urgencia. Bien. O sea que tiene la posibilidad. ¿Cuál era la herramienta? ¿Me podés poner el nombre? Bueno, para la clase que viene ahora todo el mundo hace una comparativa de 3 herramientas, porque si no estuvieron atentos y buscaron, y no tuvieron ni siquiera la delicadeza de anotarlas. Ah, profe, ¿vos querés nombres comerciales? O sea, de ¡Obvio! sistema tal. Ah, por ejemplo, sí, yo encontré 4, uno se llama OS Ticket. Bueno, ponelas ahí, así ya las tenemos. OS Ticket. LPI. Ya. ¿Dónde está? Mantis, vete. Este más, en realidad es un bug tracker, pero. Ah, sí. Como ejemplo. Y Pues acá. GLPI. Y ahí están todas las. Mantis no se características. llama así, se llama Mantis, me parece. Mantis. Ah, bueno, me faltó la S. No Ah, puedo editar. sí, es un backtracker. ¿Qué es un backtracker? ¿Qué es un Por backtracker? lo que entendí, capaz que estoy errado, probablemente. Te sirve para ir siguiendo los errores, por ejemplo, en los proyectos. Van reportando los usuarios con las implementaciones que haces. Que, por Ajá, ejemplo, en el otro, capaz que te hablan porque no le anda la impresora. ajá. Eso nada que ver, me parece. ¿Y no lo podés setear como para trabajar con las dos cosas? Porque se acuerdan que nosotros teníamos una empresa de comidas rápidas, Sí. ¿sí? Y esa empresa de comida rápida daba 2 tipos de servicio.
¿no? Como Servicio tipo de servicio. técnico, Ah, sí, está, sí. ¿sí? Y el servicio para todo lo que tenía que ver con el software. Servicio Claro. técnico Por ejemplo, en el software capaz que un bug tracker se podría usar para ver los errores y los exactamente. bugs que te Y yo iría tendría que teniendo tener la cosa alguna nueva. herramienta que me sirve para las dos cosas. ¿Sí? Bien, vamos a seguir. Bien. Entonces, todas estas cuestiones, como son todas activos de servicio, muchas son elementos de configuración, están relacionadas con los niveles de servicio, porque yo en la CMDB puedo estar también guardando ese tipo de información, o sea, ítems que tienen que ver con los niveles de servicio que estoy brindando, etcétera, etcétera. La gestión financiera se tiene que valer de la CMDB para saber los costos de esos ítems. Con la CMDB también puedo medir capacidad de continuidad de servicio, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué se hace con esto? Bueno, generalmente se hacen auditorías. Se hacen auditorías para ver si la CMDB mantiene la configuración que dice lo que está escrito en la CMDB. Entonces, periódicamente se hacen auditorías para revisar si la CMDB está bien, digamos, tiene todos los elementos de configuración que tendría que tener. Bien, y ahí hay una posibilidad, vieja posibilidad, porque habla hasta de floppy disk, de cómo podría estructurarse la CMDB, de cómo se podría estructurar desde la red, ¿no? Desde la forma de conexión hasta las PC y cada PC con sus características. O sea, el alcance que quiero tener de todas las conexiones y la profundidad que pueda llegar a tener esa CMDB va a depender del tipo de servicio que yo quiera tener. ¿Se entiende esto? Claro. Sí. Bien. Entonces, para dar servicio en las organizaciones que ustedes pusieron, para la semana que viene, yo quiero que me digan el departamento de sistema de esa organización o la organización que les brinde servicios, si es que no tienen un departamento de sistemas interno, eso me lo van a contar cuando me cuenten la semana que viene cada uno de los trabajos que estuvieron haciendo, me van a decir si se justifica tener un departamento de sistemas y si para brindar el servicio dentro de esa organización, ya sea externa o interna, cómo tendría que ser una CMDB, una estructura de una CMDB. Se los voy a anotar en el WhatsApp para que no se olviden. Estamos... Sí. Bueno, después se los anoto. Vamos a seguir acá. Bien, ahí tienen otra vez índices de medición de rendimiento en relación a la gestión de configuraciones y activos de servicio. A ver si lo pueden medir. A ver si pueden analizar lo que miden. ¿Se entiende? ¿Qué ¿Sí? era CI? Elemento de configuración. A ver, un ejemplo de elemento de configuración. Configuration. Eso. Un ejemplo.
de elemento de configuración? El módem que tiene un usuario de Firebird. ¿Cómo? El módem que tiene un usuario de Firebird del board router. El módem, por ejemplo, eso es un elemento de configuración. ¿Qué otra cosa? En una organización normal, que vos tuviese un departamento de sistemas, estás tratando de llevar La todo positivo. computadora. ¿Cómo? La computadora que tiene un usuario en un sector. ¿Qué más? Eso es solo elemento de configuración. Con saber la computadora que tiene, vos te la arreglás para brindarle servicio. No, también hay que tener que saber el software que está usando y los elementos, el monitor. Y también el software y también el sistema operativo. Cada una de las cosas que tiene implementado para brindar el servicio. ¿Tá? A qué red están conectadas, si tienen impresoras dentro del área de trabajo. ¿Tá? Bien. Bueno, y nos quedó gestión de versiones y despliegue, que es cada vez que se hace una implementación, por algún cambio o lo que sea, hay que establecer cómo se van a llevar las versiones, ya sea de software y también que aseguren el contenido, como dice ahí, de la CMDB. ¿Tá? Tiene que ser. Yo tengo que llevar control de todo lo que tenga que ver con el software y de todo lo que tenga que ver con el hardware de donde estoy dando el servicio, desde donde estoy dando el servicio. ¿Está? Entonces, perdón, acá decía CMDB, y hablaba de DML y DS. ¿Qué significan cada uno de esos? Biblioteca de medios definitivos y almacén de recambios definitivos. Cuando hablamos de biblioteca hablamos de software, entonces tengo que buscar cómo llevo las versiones de ese software, porque si tengo que hacer un backout, ¿se acuerdan de antes que decíamos que teníamos que tener planificado también la vuelta atrás? Bueno, una vuelta atrás cuando tengo que implementar software, significaría volver a la versión anterior. Y no siempre es fácil volver a la versión anterior, sobre todo si hemos modificado base de datos, etcétera, etcétera. Así que tendríamos que tener bien identificados cuáles serían los elementos de configuración de esa versión. ¿tá? Y cuando habla de almacén de recambios definitivos, está hablando de almacén de piezas de repuesto de hardware, más que nada. Bien, ahí tienen forma de que se identificarían las versiones con las modificaciones que puede tener el sistema de codificación generalmente aceptado es ese, universalmente aceptado es ese, que ven ahí. Para versiones mayores cambia el primer número, versiones menores el segundo, y versiones de emergencia el tercero. Bien, y si no, tenemos formas de desplegar una versión. A veces cuando instalamos una versión Delta podemos llegar a tener más incidentes, porque solo se testean e instalan los elementos modificados y podemos llegar a tener algún inconveniente con eso. Bien. Recién dijimos que backout era volver a la versión estable anterior. Cuando implemento, ITIL lo llama rollout, que es la implementación de la versión, que puede ser completo o puede ser fragmentado, debido a que, por ejemplo, si yo tengo una organización que tiene sucursales en otros lugares del mundo, es probable que ellos implementen en algún lugar y después implementen esas sucursales. Entonces puede ser fragmentado espacial o temporalmente. Y si no, se hace completo y sincronizado para todo el mundo, esa implementación.
Bien, ahí volvemos a tener índices de medición. A ver si los miran un cachito. Profe, ¿qué dijo usted que iba a escribir en el grupo? Yo te estoy escribiendo. Ahora cuando lo termine de escribir te lo cuento. Mientras, Dale, dale. mientras ustedes miran los KPI, yo se los escribo. Ahí se los mandé. Bueno, ¿estamos? ¿Se entiende? Los KPI que están acá. Sí. Bueno, cuando ustedes, este es el último proceso que vamos a ver. Cuando ustedes analicen y lean esto nuevamente, que para la semana que viene no, para la otra vamos a tener seguramente algún otro parcialito de estos que estuvimos haciendo, yo les voy a pedir que ustedes analicen KPIs, no que los reciten de memoria, sino que digan cuáles serían los KPI que más convienen tomar, digamos, analizar en algún contexto. ¿Está? Entonces es muy importante que los vayan entendiendo y los vayan haciendo. Bien. ¿Dudas hasta acá? Profe, una consulta. La CMDB se actualiza una vez que el cambio ya es efectivo y funcional, ¿no? Sí. No hay que tener que ir actualizando a cada rato. No. Ante un cambio chiquito. Yo cada vez que hago un cambio, sea chiquito, sea grande, que fuere, le cambio un módem a un usuario, lo tengo que cambiar. Sí, tengo que actualizar la CMDB, porque si no, cuando vuelva a llamar por un incidente, yo no voy a tener la configuración de su usuario. ¿Se entiende? Ahora hice un cambio masivo a todo el mundo de versión de sistema operativo, ¿sí? En las PCs, tengo que también hacer el cambio masivo. Hay herramientas que me permiten hacer los cambios en la CMDB y gestionar la CMDB de una forma más o menos óptima. Bien. ¿Alguna otra duda? Para el taller de la semana que viene, ¿podemos hacer un PowerPoint para presentar todos los temas? Claro, es la idea. Ah, bien. No más de 4 diapositivas, 4 o 5. Buenísimo. Para que hablen. Profe, y para presentar el TP sería la etapa 1, ¿no? Solamente. 1 y 2. 1 y 2, bien. 1 y 2.